Hola, buenos días. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy ya. Eh, en base a la tarea que hemos publicado, lo que correspondería hacer hoy día es justamente desarrollar el código del árbol binario. ¿Sí? A ver, buenos días, jóvenes. Entonces, estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía, ¿no? En base a lo que hemos trabajado recientemente, que es justamente la actividad interactiva, que es el video, donde ustedes se podían familiarizar con el árbol, lo que corresponde trabajar hoy día es la construcción del árbol binario, ¿ya? Esta estructura está compuesta por dos clases, es lo que vamos a trabajar hoy día. Una de ellas, la clase nodo, entonces la vamos a llamar de forma similar. Este es el código que tenemos y lo que vamos a buscar es que tenga justamente los elementos que hemos visto en el video, ¿ya? El dato que se va a guardar en ese nodo de la estructura, en este caso del árbol binario, ¿no? Y referencias, fíjense, en este caso van a ser dos, le vamos a poner de esta manera, ¿ya? Izquierda, vamos a tratar de usar solamente 3 caracteres para que no sea muy extensa la lectura durante la programación, durante la visualización, ¿ya? Y lo mismo para la referencia derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la base, digamos, de la clase nodo en base a la cual se van a construir eh, todos los elementos de la estructura tipo árbol, ¿ya? Vamos a aprovechar que aquí hay una herramienta para encapsular y vamos a definir los getters y los setters. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos métodos de acceso, también tenemos los getters y los setters y nos faltaría definir el constructor. En este caso, para poder instanciar un nodo, como mínimo hay que proveer el dato, ¿no? Entonces, sí, estas dos líneas que están acá, la 8 y la 9, no son necesarias porque en realidad eso es lo que hace el Java de forma, digamos, por defecto, ¿no? De forma implícita, porque al no dar valores iniciales a ciertos atributos, si estos son de tipo no primitivo, el Java lo que va a hacer es asignarles una referencia nula, ¿no? Entonces, pero sin embargo, para que quede constancia, ¿de acuerdo? Entonces, está definido nuestro tipo nodo. Vamos a aprovechar de hacer una función principal donde podamos probar estas cosas, ¿ya? Solamente para prueba, vamos a ver cómo nos va. Aquí hay algo raro. Perdón. No, se está mostrando, está corriendo. En la memoria se está instanciando el objeto. Ah, no me deja ahí poner un punto. Sí, fíjense que el objeto existe. Como tal, el nodo está compuesto, bueno, la dirección de memoria es esta, ¿no? Y es un objeto con estos atributos, el dato 15 y las dos referencias nulas, ¿no? Entonces, existe la definición ya para los elementos que componen o que van a componer al árbol, y lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer la otra clase que es justamente la que va a describir. Entonces vamos a crear un nuevo tipo de dato que va a tener la información del primer nodo de la estructura y va a ser justamente la que nos va a proveer los métodos de interacción, ¿ya? Para eso lo que vamos a hacer es crear la clase
el atributo que necesitamos trabajar es raíz y un constructor. Ya en este caso el constructor va a ser sin argumentos, es decir, constructor por defecto, donde vamos a asegurarnos, bueno, de hacer algo que, como les he mencionado en la clase previa, ¿no? En la definición previa, al no inicializarse un atributo no primitivo, se le da el constructor por defecto y los atributos con valor de referencia nula, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, Básicamente, declaro mi variable y empiezo a instanciar, ¿ya? No, fíjense, en la memoria en este momento existe una variable de tipo árbol binario en esta dirección de memoria y su referencia raíz es nula, ¿no? Si vemos eso en la memoria, se va a asemejar algo a esto, a algo similar a esto. Me dice, muy bien. Ya está el objeto que se supone va a tener la dirección del primer nodo en la memoria y a partir de aquí hay que empezar a construir este árbol binario, ¿no? Creando el primer nodo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que necesitamos hacer es empezar a guardar en la memoria. Es decir, vamos a tener un método público donde se nos va a ir proveyendo justamente el método para guardar, ¿no? A ver, nosotros vamos a imaginar entonces y le vamos a empezar a dar información, ¿de acuerdo? Entonces, la primera vez es más sencillo porque si ustedes se fijan, bueno, estamos tratando de visualizar esto como está pasando en la memoria, ¿no? No hay nada en la estructura, entonces es fácil porque crear el primer nodo es tan sencillo como, vamos a aprovechar de hacer un ejemplito, ¿ya? El dato, referencia izquierda y referencia derecha, ¿sí? Eso lo vamos a sacar fuera de la imagen. Lo que tenemos que hacer es crear este primer objeto, ¿no? Con el dato que se necesita y una vez que se ha creado, esa es la dirección que vamos a guardar en este objeto. ¿De acuerdo? Entonces la primera vez es mucho más sencillo, ¿no? Porque no hay nada todavía. Es, bueno, aquí esto sería nulo y esto sería nulo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendría que hacer nuestra función, similar a estructuras previas que hemos visto, ¿no? Es si la referencia al primer nodo es una referencia nula, entonces todavía no existe ningún elemento. Entonces vamos a crear el nodo con el dato y este operador me devuelve una dirección, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es guardar eso ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Es el primer elemento. Entonces, si ese es el caso, fíjense, entonces yo tengo en la memoria mi objeto de tipo árbol. El atributo raíz es una dirección de memoria que está apuntando a un objeto tipo nodo, ¿no? Este objeto, si lo desglosamos en la memoria, está con el dato y tiene las dos referencias nulas. ¿Sí? Este es el escenario. A partir de acá, lo que vamos a hacer es hacer una construcción totalmente recursiva, es decir, en el código nos vamos a concentrar ahora en definir una función
guardar, ¿sí? Que recibe una dirección de un nodo o subárbol, como quieran, siempre tiene que ser válida esta dirección, ¿ya? Y por otro lado, el dato que se está buscando guardar. Sí, esta es una definición recursiva en el sentido siguiente. Yo me voy a concentrar no en todo el árbol, sino solamente en el hecho de que a mí me están pasando una dirección válida a partir de la cual yo tengo que trabajar. ¿Sí? Es decir, como yo tengo en mi memoria, fíjense, por ahora nos vamos a concentrar en este objeto, eh, puede que mis referencias a partir del nodo que estoy viendo estén disponibles, o es decir, sean referencias nulas, y voy a actuar en consecuencia, ¿ya? Eh, Voy a preguntar si la referencia izquierda está disponible, ¿no? Lo que yo voy a hacer es crear el dato, aquí voy a guardar la dirección, crear el objeto, el nodo en la memoria, y luego guardar esta dirección ahí en la referencia izquierda, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué implica eso? Que cuando yo esté mirando este nodo, este nodo del árbol, voy a crear un nuevo nodo con el dato que me estén pidiendo. A ver, vamos a aprovechar de crear. Sí, entonces me voy a imaginar que eso es lo que yo tengo. Y la dirección de este objeto que estoy creando en este momento se va a guardar acá. ¿De acuerdo? Me voy a imaginar algo así. Si no fuera el caso, si la referencia no es nula, si la referencia izquierda no es nula, lo que vamos a hacer es preguntar si está disponible la referencia derecha, ¿no? Bajo la misma figura, ¿no? Dice, a ver, en la memoria puede que ya se hayan guardado dos elementos. No sé si ustedes se fijan, vamos a ingresar, vamos a observar el nodo que está como primer nodo de la estructura, no nos está guardando, algo hemos hecho mal, ¿no? A ver, ahorita vamos a revisar. Solo está ese elemento. A ver. Ah, sí, está bien. Hay algo que tenemos que hacer todavía, ¿ya? Ahorita lo vamos a completar. Completaremos esta parte. Entonces, si la derecha está disponible, igual voy a crear el objeto en la memoria y voy a setear justamente, voy a guardar esa información en la referencia derecha, ¿no? Entonces, es la forma que va a tener mi función recursiva si es que hay una disponibilidad inmediata en alguna de sus referencias. Si no, y es aquí donde vamos a hacer la recursividad, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es mandar a guardar en alguno de los árboles. Aquí la pregunta es, ¿en cuál de los árboles? ¿Sí? ¿En cuál de los árboles vamos a guardar? No puede ser en ambos, ¿no? Si no, no tendría sentido. La idea es que cuando se vayan guardando estos elementos en el árbol sea una sola vez. Lo que tendríamos que buscar es ir balanceando el árbol. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Pues para que esta función recursiva trabaje,
Bueno, nosotros habíamos mencionado, ¿no? La primera vez creamos el primer nodo en la memoria y si no, bueno, entonces ahora sí vamos a vincular con esta función recursiva, ¿no? Le vamos a mandar la dirección del primer nodo y el dato que se está trabajando, ¿no? Entonces mi función inicialmente verifica si existe un primer elemento, si no lo crea y si no, le pasa el trabajo a la función recursiva, ¿no? De esta manera, la función de guardado recursiva, ¿qué va a hacer? Pues va a recibir un nodo válido y va a ver si ahí mismo lo puede introducir. De lo contrario, tenemos que ver dónde va a ir. ¿Ya? A ver, mientras tengamos solamente 2, 3 elementos, no debería ser problema, ¿no? Vamos a revisar. Vamos a ver cómo está mi estructura en este momento. ¿No? Fíjense que el nodo que está al inicio tiene el valor 15 y fíjense, lo interesante es que ahora sí hay una referencia válida a la izquierda, que es el nodo con el 23 y las dos referencias nulas, ¿no? Y hay una referencia válida a la derecha con el dato 4 y las dos referencias nulas. ¿Está bien? Eso es lo que se ha logrado construir. En términos de la memoria, me voy a imaginar que esto está así, ¿no? Dice, bueno, entonces tienes algo así en la memoria, ¿no? Sí, este objeto es el que tiene la información del primer nodo. Ya lo vamos a llevar más arriba para que no nos perjudique visualmente. eh, pero básicamente él dice, yo sé dónde está el primer nodo de la estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, los métodos de interacción de guardado son justamente provistos por una definición de este tipo, ya de lo que está marcado o seleccionado de color naranja, ¿no? Ahora fíjense, en este momento lo que yo necesito es seguir guardando y me interesa ir manteniendo balanceado el árbol, ya sea eh, para definir si va a ir en este subárbol o para definir si va a ir en este otro subárbol, ¿no? Eh, que implica que el siguiente dato debería ir en alguno de estos. Si ustedes se fijan, actualmente el árbol está balanceado. Hay un subárbol izquierdo con un nodo y hay un subárbol derecho con un nodo. Por como estamos construyendo el árbol, cuando esté balanceado vamos a mandar a construir el siguiente nodo en el lado izquierdo, suponiendo que este es el dato, ¿no? Pero eso va a ocasionar que otra vez esté desbalanceado el árbol, ¿no? No importa, la diferencia es 1. Todavía es manejable, ¿no? La siguiente vez voy a tener el problema nuevamente. ¿Qué implica eso? Que seguramente lo que habría que hacer es mandarlo a trabajar eso en el subárbol de, a partir de este nodo, ¿ya? ¿Cómo funciona eso? A ver, lo que hay que hacer justamente es ubicarse en este nodo y decir, a ver, ¿dónde voy a mandar a resolver el problema? Y de forma recursiva nosotros tenemos que pasar el problema a este subárbol, dice, acá, ¿no? Si ustedes se acuerdan del código que hemos trabajado, acá dice, cuando a mí me das una referencia, un nodo, una referencia de un nodo, lo que yo intento hacer es siempre ponerlo la referencia izquierda, si no es posible en la referencia derecha y así, ¿no? Se va buscando, eso se va a reducir a un problema de ese tipo para ver dónde se va a acomodar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues determinar de qué manera puedo yo saber en cuál de estos dos subárboles se tendría que guardar. Para ello, lo que vamos a hacer nosotros, fíjense, es definir una variable. Bueno, vamos a definir dos ya.
La cantidad de nodos que hay en el subárbol izquierdo se puede saber contando justamente los nodos que hay a partir de esa referencia, ¿ya? La cantidad de nodos que hay en el subárbol derecho se puede saber contando todos los nodos que hay a partir de la referencia derecha, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la siguiente deducción. Si yo pudiera saber esta información, ¿no? Voy a decidir dónde va a ir el siguiente nodo de la siguiente manera. Si la cantidad de nodos de la izquierda es menor o igual a la cantidad de nodos de la derecha, vamos a mandar a construir o a crear el nuevo nodo en el subárbol izquierdo. Si no, vamos a mandar a construir ese nodo en el subárbol derecho, ¿de acuerdo? Es más o menos la forma en la que se debería decidir dónde va a ir el siguiente nodo. Pero para ello yo necesito tener esta información, la cual es un poco difícil de obtener porque tengo una estructura recursiva, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Un segundo. Entonces vamos a tratar de definir una función recursiva que se encargue de contar cuántos nodos hay en su árbol, ¿ya? Entonces un momento hacemos una pausa de la función previa y decimos, a ver, si yo recibo una referencia nula o lo que es equivalente a un árbol vacío, ¿cuántos nodos habrá en el subárbol que estoy recibiendo? Ninguno, ¿no? Fíjense, lo que yo voy a hacer es cumplir la firma y decir, bueno, si yo recibo una referencia nula, voy a devolver la cantidad que podría haber. Si no, entonces estamos diciendo que por lo menos en este nivel TMP es diferente de nulo, ¿no? Para lo cual yo voy a considerar este 1 justamente porque la referencia es válida, ¿no? Dice, bueno, hay un nodo, pero hay que seguir contando. Voy a usar la misma definición y le voy a pasar el subárbol o la referencia izquierda. Adicionalmente voy a usar la misma función y le voy a pasar la referencia derecha. ¿De acuerdo? Como ustedes notarán o podrán percibir, al tener nosotros en la memoria una estructura que ya no es lineal, ¿no? Cada vez que nosotros trabajamos con un objeto en la memoria, tenemos pues dos referencias a dos diferentes conjuntos de datos o a dos subárboles, ¿no? Por eso es que cuando yo necesito construir información, lo que voy a tener que hacer para contar todo lo que hay es hacer una llamada recursiva por cada una de las referencias que yo tengo. En este caso son dos, ¿no? Entonces, esto debería permitirme calcular esto que yo necesito, ¿sí? De tal forma, no tenemos ningún error por acá, ¿no? De tal forma que cuando yo esté armando el árbol pueda, a partir de un nivel, decir, a ver, como no puedo guardarlo inmediatamente, lo que voy a hacer es calcular dónde hay más nodos o menos nodos y mandar a guardar en ese subárbol, ¿no? A ver, lo vamos a hacer correr. Este elemento que queríamos construir, ¿no?
Bueno, entonces tengo en la memoria este primer nodo raíz. El subárbol derecho solo tiene el 4, ¿no? Con el nodo 4 y en la izquierda, fíjense que ya se ve, ¿no? El dato con el 23, pero en su referencia izquierda hay un nuevo nodo con este dato 3 y las dos referencias nulas, ¿no? Entonces se ha decidido, de acuerdo al código, enviar a crear el nodo y referenciarlo a partir de acá, ¿no? Dice, bueno, es el cuarto nodo que se está introduciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la lógica que estamos planteando en la construcción de este árbol, ¿dónde iría el siguiente valor? Nos vamos a imaginar que la función guardar recibe esta referencia y dice, bueno, ahora hay dos nodos en el subárbol izquierdo y hay un nodo en el subárbol derecho, ¿no? Entonces, el problema se le va a pasar de forma recursiva a este subárbol, si quieren, ¿no? Dice, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Voy a crear el nodo y voy a buscar primero mi referencia izquierda, ¿no? No, fíjense que en este momento tenemos en la memoria un árbol con 5 nodos que está balanceado. Hay dos nodos en el subárbol izquierdo y hay dos nodos en el subárbol derecho. Algo así deberíamos tener en el programa, ¿no? Hemos mandado guardar 5 nodos. No, fíjense las dos referencias del primer nodo y ambos tienen su referencia izquierda enlazada a un nodo, ¿no? ¿De acuerdo? En la derecha está el nodo con el 11 y en la izquierda, bueno, el nodo con el 3. Más o menos tiene una forma similar a la que estamos describiendo. Bajo esa misma lógica, ¿dónde iría el siguiente nodo? Sí, fíjense, yo voy mandando a la función los valores que quiero que se guarden. La función guardar, que está acá, dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el dato a guardar. Ya hay un primer nodo, entonces le paso el trabajo a la función recursiva, ¿no? Y la función recursiva recibe una dirección de nodo a partir de la que va a aplicar esta lógica para construir el árbol, ¿no? Entonces en la memoria, seguramente un poquito para complementar, vamos a tener alguna llamada recursiva con su propio contexto, que dice, a ver, yo estoy trabajando, me han pedido guardar y en este momento estoy mirando acá, dice, ¿no? Aquí estoy mirando. Muy bien, ¿qué hago? Pues no puedes guardar ni en el ni en la referencia izquierda ni en la referencia derecha, ¿no? Lo que va a hacer mi código, de acuerdo a lo que está contemplándose, es esto no es posible, esto tampoco, entonces es calcular de esta manera, dice, ¿no? Hay que contar los nodos del subárbol izquierdo y los nodos del subárbol derecho. 2 a la izquierda, 2 a la derecha, ¿no? Y luego, al ver que son iguales, se va a llamar recursivamente a la función y se le va a pasar esta información. Este es ahora problema de este otro subárbol.
Entonces, para ser más claros, se va a crear otro contexto y se le va a pasar la dirección de memoria del subárbol donde se desea que se trabaje, fíjense. Entonces, ahora es problema de este subárbol, ¿no? Vamos a resaltar de otro color ya. Este es el nodo activo si quieren. Dicen, ok, ahora es mi problema. ¿Qué vamos a hacer? Según la lógica provista, dice, bueno, si es posible enlazarlo directamente a la izquierda, lo vamos a hacer. No se puede, ya hay un... No, no. Entonces, vamos a intentar, pues, ver si está disponible la referencia derecha. Entonces, seguramente lo que va a pasar es que se va a crear el nodo y se va a enlazar acá, ¿no? Sí, en este momento el árbol está teniendo o queda más o menos con esa forma, ¿no? Fíjense, ya nos está quedando poco espacio para dibujarlo, eh, pero es la forma en la que se resuelve de forma recursiva este escenario, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, esto se libera, o sea, esta es una referencia temporal, todo esto desaparece y el árbol queda de esa manera en la memoria, ¿no? Bueno, aquí nos faltaría. Aseguramos que la referencia corresponde al nodo que se está, a la dirección del nodo que está en la memoria, ¿no? No, entonces si ustedes se fijan, de esa manera se va construyendo. La siguiente vez que nosotros llamemos a la estructura o al árbol para guardar, ya sabemos dónde va a ir, ¿no? Seguramente vamos a tener, en base a lo que hemos explicado, seguramente se va a crear de esta manera. Todos estos deberían ser nulos, ¿no? Porque son los nodos finales o u hojas si quiere. Estoy imaginando un escenario como este, ¿no? De acuerdo a la lógica de guardado, que es muy básica, básicamente yo me localizo en este nodo y digo, ¿dónde va a ir? Cuento la cantidad de nodos que hay y en base a ello decido pasarle el problema al subárbol que corresponde. En este caso, para el último nodo nos vamos a posicionar acá en el nodo con el dato 4 y ahí se va a crear el nodo, ¿no? Entonces fíjense que estamos construyendo un árbol desordenado, pero que se está balanceando todo el tiempo, ¿no? Dice, vamos a decidiendo dónde va. Bajo la misma lógica, ¿dónde creen ustedes que iría el siguiente elemento? Hasta ahora son 2, 4, 6, 7 nodos que hemos ido guardando de forma no lineal, ¿no? De forma de árbol. ¿Dónde iría el siguiente? Nos vamos a la izquierda del 3. Gracias, Jaime. Efectivamente, ¿no? La idea es primero ubicarnos en el árbol principal, en ese nodo. Dice, a ver, ¿qué hago yo acá? No se puede insertar directamente. Hay 3 a la izquierda, 3 a la derecha. No puedo hacer mucho, entonces le paso el problema a este subárbol. Ahora, esta es la referencia que estoy mirando. Y tengo que el mismo el problema que al principio, ¿no? Dice, bueno, hay un subárbol a la izquierda y un subárbol a la derecha. Tampoco lo puedo resolver en ese nivel. Entonces le paso el problema a este subárbol, ¿no? Y aquí es directo, ¿no? Dice, bueno, a la izquierda del 3 como decía su compañero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una construcción muy sencilla, pero que nos permite ir construyendo o ir guardando elementos en el árbol. Y este se va más o menos equilibrando, si quieren, ¿no? Entonces, la cantidad de elementos que hay, tanto en la izquierda como en la derecha, de cada subárbol, se está manteniendo, se está buscando mantener.
¿ya? Ahora, vamos a intentar construir una función muy sencilla, ¿ya? Que nos permita sumar todo lo que tenemos en este momento en la memoria. Es decir, si yo voy calculando 15 más 23 más 4 más 3 más 2 más 11 más 7 y así, el cálculo va a diferir de lo que haya en ese momento en la memoria. Yo quiero hacer una suma de todos los valores que hay, ¿no? Si ustedes ven ese, ese problema, hay que pensarlo de forma recursiva, ¿sí? Y la forma de pensarlo de forma recursiva es justamente verlo de esta manera, ¿ya? Eh, Deme un segundo. Vamos a ver. ¿Qué implica pensarlo de forma recursiva? Ya, si a mí me van a dar una referencia para trabajar, seguramente esto es a la izquierda está nuestro stack, ¿ya? Yo voy a tener una referencia TMP. Si me están dando una referencia nula, significa que me están dando, o sea, la interpretación que yo le puedo dar, es decir, es un árbol vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me voy a concentrar en ese escenario acá. Si me dan un árbol vacío, o sea, para darle una interpretación recursiva, ¿no? La, la suma de ese árbol vacío va a ser cero. Si no, aquí es donde me voy a concentrar ahora, ¿no? Es porque la referencia no es nula. Entonces volvemos a esta parte de la memoria. Pues bueno, no me están dando una referencia vacía, sino un valor válido, el que sea, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que en la memoria yo sé que existe un nodo que está acá. Dice, a ver, yo estoy acá. El dato que yo te voy a pasar es este. La referencia izquierda puede que sea válida, puede que sea nula. La referencia derecha, lo mismo, ¿no? Puede que sea válida, puede que sea nula, no lo sé. Pero en este momento del tiempo tú estás viendo esto de acá. Activamente tú estás viendo acá. Si bien para lograr la suma total nosotros sabemos que hay por debajo una referencia izquierda y una referencia derecha, de forma recursiva lo que yo tengo que hacer es primero obtener esta información. Dice, ok, este es el dato que tú quieres, ¿no? Es el dato que estás visitando independientemente de lo que hay aquí abajo. Aquí no tenemos certeza, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es acceder al dato de ese nodo con la anotación del punto, ¿no? Ya tienes esa información. ¿Qué falta considerar para sumar todos los valores a partir de esa referencia? Otra vez llamar a la función recursiva y pasarle la referencia izquierda, por mencionar uno, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Que va a haber una llamada a la función en la que tú vuelves a trabajar de esa manera, entonces seguramente va a haber otro contexto en la memoria donde dicen, bueno, a mí me han pasado que el subárbol izquierdo, ¿no? ¿Qué es eso? 003, ¿no? Ah, ¿qué implica eso? Que estoy mirando yo a otro nodo de la estructura, dice, este justamente, dice, ¿qué valor tendrá este? Este, ¿no? Ya no sabemos derecha, bueno, ya para no complicarnos mucho, pero él lo que va a hacer es el mismo trabajo. Es decir, bueno, yo estoy mirando este elemento y para mí
el microarroba consiste en obtener el valor y así seguir haciendo la forma recursiva. Cada contexto se enfoca, esto ya se pierde el foco de este objeto, ¿no? En la última llama dice, ahorita estamos tratando este otro. Y así se van construyendo las llamadas recursivas, ¿de acuerdo? Es decir, en el código yo estoy diciendo, para poder calcular todo el árbol a partir de este subárbol o nodo, voy a tomar, o sea, primero, si es un árbol vacío, 0, porque el 0 es neutro, no va a afectar a la suma total, ¿no? Sino es una referencia válida, entonces con la notación del punto accedo al dato y para completar, digo, el dato de ese nodo raíz del subárbol más la suma del subárbol izquierdo, que en realidad le paso el trabajo a la misma función recursiva, más la suma del subárbol derecho. Igual notación del punto, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? Justamente la cantidad de llamadas que se va a ir haciendo va a ir creciendo de forma exponencial por cada nodo y nivel, ¿no? Fíjense que si a partir de este nodo se hacen 2 llamadas, a partir del subárbol izquierdo se van a hacer 4, a partir del subárbol derecho van a ser 4, bueno, 2 y 2 y va a ir creciendo 4, y a partir de cada nivel va a ir creciendo hasta que las referencias de los nodos sean de la forma que hemos estado viendo hace un momento. Dice, bueno, aquí he llegado a este nivel, las referencias son nulas y voy a devolver 0, 0 al acumulado para devolver a la llamada previa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una particularidad que tienen estas estructuras de tipo árbol es que muchas veces la construcción recursiva de las funciones se hace de esta manera. Fíjense, ¿no? Se visita el nodo, se procesa el nodo y adicionalmente se hace la misma operación recursiva por el subárbol izquierdo o referencia izquierda y por el subárbol derecho. Hay una combinación. Algo interesante es que en la función guarda hacemos las llamadas recursivas por el subárbol izquierdo o por el subárbol derecho, pero en este caso de forma selectiva. Pues porque en este caso estamos intentando insertar una sola vez el nodo, ¿no? Y ya una vez teniendo el árbol, entonces la lectura, pues sí podría ser o hacer la visita en toda la constitución del árbol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta acá, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces tenemos un código muy rústico, muy básico, pero que sirve para ir construyendo un árbol binario, ¿ya? Tenemos de ejemplo dos funciones, la función guarda, la función que cuenta nodos, esta función que en este momento está oculta, es privada. Cuando nosotros proveyamos este método hacia afuera, seguramente será algo de esta manera, ¿no? Dice, bueno, internamente no necesitan saber cómo lo implementamos, pero nosotros sí podemos devolver una llamada a la cual le damos la dirección del primer nodo, ¿no? Es la forma en la que enlazamos mi función pública con la implementación recursiva que yo tengo. Entonces esto va a llamar a la función de acá y le va a pasar la información de partida para recorrer todo el árbol de forma recursiva, haciendo llamada por cada referencia izquierda y derecha en el caso específico del dato que queremos calcular. ¿Ya? Entonces, este código lo vamos a subir bueno, en el Moodle va a estar para consultar porque justamente son ejemplos de funciones sobre un árbol. La primera función está construyendo el árbol, la función guardar, y tenemos la función contar cuántos nodos hay en cada subárbol a partir de una referencia, ¿no? Y la función que suma a partir igual de una referencia y la función pública vamos a publicar una tarea que es de este tipo, que calcula información sobre un árbol ya existente para que ustedes intenten resolver en base al ejemplo provisto. ¿Listo? ¿De acuerdo? Si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a quedar ahí. Van a estar atentos a la actividad, ¿ya? Se va a basar en lo que hemos visto hoy día y en el código trabajado. ¿Listo? Gracias. Hasta luego.